¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Noche sin Tregua. Vamos a empezar con Pensando en Voz Alta. Hoy he escogido una frase que dijo hace más de 500 años antes de Cristo un pensador famoso, Confucio. Confucio decía que en un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza y que en un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza. Digo esto porque pareciera que en los últimos tiempos en nuestro país hemos tenido gobiernos que no se preocupan por la riqueza, porque ha habido una riqueza que se ha ido generando en algunos estratos de la sociedad que han marcado grandes diferencias en la equidad de la distribución de la riqueza. Entonces, un país que está mal gobernado, como decía Confucio, debe inspirarle vergüenza a la riqueza. Costa Rica no ha podido bajar sus niveles de pobreza a pesar de que ha ido creciendo con el transcurrir del tiempo en su Producto Interno Bruto, a pesar de que tiene un ingreso per cápita más grande, pero resulta que la pobreza se ha estancado en un 20-21%. Por otra parte, un buen gobierno debe producir ciudadanos que se caracterizan por su valor, por su amor, por la justicia. Y un mal gobernante, o un mal gobierno, lo que produce es ciudadanos cobardes, rapaces y mezquinos. A veces pareciera que la política se transforma y no da espacios para desarrollar el principal trabajo que toda administración gubernamental debe girar, que es el tema de erradicar la pobreza. Esperemos que también, como decía Confucio, nuestros gobiernos sepan rectificar. Ya regresamos. Hoy tenemos un invitado que es académico, escritor, político, fue diputado, fue presidente de la Asamblea Legislativa, fue ministro de Cultura, tiene varios premios nacionales y es uno de los verdaderamente notables hombres de la sociopolítica costarricense. Con nosotros hoy, don Alberto Beto Cañas. Bienvenido, don Alberto. Un placer tenerlo aquí. Gracias. Y ustedes, espérenos para una noche sin tregua. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios de contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Con don Alberto Cañas hay que saber por dónde empezar a conversar, porque hay tanto que conversar, que este diálogo podría ser de horas. Pero don Alberto, yo creo que la primera pregunta que yo me hago, y se debe hacer mucho de la teleaudiencia, es ¿cómo hace usted para mantenerse tan bien? Como a la edad suya ya usted está como un cañón, con energía, llega aquí, sube al tercer piso del Clunión, viene con un bastoncito, pero se mueve fácil. ¿Qué ha hecho, don Beto, para tener esa... No sé. Nunca me he cuidado. Nunca he hecho ejercicio. Fumé como un loco durante 25, 26 años. Nunca... Pero no hago ejercicio, no hago deporte. No. Es que no sé cuáles son las... Todos los amigos míos y compañeros que hacían deporte, a todos se murieron. He ido a todos los entierros. Ajá. Entonces no sé en qué consiste. Salud, buena salud. Porque tiene claro todo el panorama político, el programa social.
Usted conversa con mucha claridad, no olvida detalles, no olvida fechas. Ahora me dio una lección fuera de las cámaras de fechas y de historia. Eso es una bendición. Bueno, sí, tengo buena memoria. Comienzo a perderla. Sí. Sí, sobre todo con cosas recientes. Las cosas viejas no se me olvidan, pero las cosas nuevas sí. Se le pasan. ¿Qué? Ahora. Me imagino que es un producto de la edad. Sí. Bueno, pero lo vemos bien y aquí vamos a hablar de cosas, tratar de hacer un enlace entre la Costa Rica de antes y la Costa Rica presente, porque usted tiene todo ese panorama. Ahora que conversábamos sobre la construcción del correo, que desde aquí se ve, usted me hacía referencia a don Ricardo Jiménez, a la primera administración de Ricardo Jiménez. Hoy en día parece que la sociedad costarricense cada día tiene menos aprecio sobre la clase política. Cada día hay más crítica. Siempre fue así. La clase política cada día es menos digna de aprecio. ¿En dónde está esa falta de dignidad de la clase política? ¿Qué tenía la clase política de antes que tenía ese aprecio, esa dignidad? Educación. ¿Y el pueblo? El pueblo la seguía. El pueblo la seguía. Pero ¿no será que el pueblo hoy en día está más... Entonces es culpa de los ministerios, del Ministerio de Educación. Por falta de educación. Pero seguimos teniendo educación privada, pública, gratuita, bueno, por eso le pregunto. Entonces, es decir, el problema de la gente es que está... En Costa Rica la gente es muy mal educada. Pero no será, más bien, yo tengo una tesis tal vez contraria en eso. Creo que en aquella época era un grupo de gente el que tenía acceso a la educación y se preparaba. No, y el ciudadano común y corriente no tenía. La primaria es en Costa Rica gratuita y obligatoria desde 1863. Y todavía en el 900 pasaba la policía de casa en casa y policía donde había un chiquito de cobrar multa. A la escuela. Multa. En un colón. Pero usted debe pagar una multa. Bueno, pero en esa misma época, esa educación que usted me dice, tal vez no era suficiente para llegar a puestos de poder. Es decir, Costa Rica no ha hecho más que hacer crecer su educación. ¿Sí? Comenzó con la ley el decreto de don Jesús Jiménez en el gobierno de él, sí. Gratuita y obligatoria en la primaria. Bueno, la secundaria ha sido, durante mucho tiempo, hubo muy pocos colegios de segunda enseñanza. Se fundó el Liceo de Costa Rica en 1887 y el Colegio Señoritas del Instituto de Alajuela en 1888. Gracias. El Liceo de Heredia en 1904, que se convirtió en escuela normal. Y durante 40 años no hubo nuevos colegios. Pero ¿no había en aquella época también críticas a los políticos? ¿Eran todos los políticos tan aplaudidos en los inicios del siglo pasado? Es que yo no había nacido. Sí. No lo puedo contar. Bueno, pero avanzando el siglo XIX. ¿Qué? Avanzado el siglo XIX, el siglo XX. Sí. Avanzado el siglo XX, también me imagino que hubo gran resquemor por algunos políticos. Los políticos de que yo recuerdo, que era don Ricardo Jiménez en su último gobierno, León Cortés, el doctor Calderón, Teodoro Pico, pues, se les respetaba. Hoy hay una falta de respeto hacia la clase gobernante que se sustenta mucho en que... Pero si es que donde uno no encuentra que la clase gobernante lo que está haciendo es chorizos. Ese escándalo de la trocha de la frontera, pues eso es una desvergüenza. Antes no había pues corrupciones. Si las había, estaban muy bien ocultas. Ajá. Pues sin embargo, sí se recuerda el escándalo de las... no me acuerdo, un escándalo que hubo en el gobierno de Luis Alberto Monge, de una plata que faltó, no me acuerdo. El de las emergencias. Sí, así, una vez que otra, pero
En el último gobierno de don Ricardo, un alto funcionario, director de correos, vendió la colección de estampillas del correo porque necesitaba plata. Después se fue de Costa Rica Desapareció. y después volvió. Pero usted cuando se va, ¿usted en qué año se va de Liberación Nacional? ¿Qué fue? ¿En qué año sale usted de Liberación? En el 2. Y cuando se va, No, espérese. No, déjame ver. En el 2 fue la elección, ¿no? En el 2000. En el 99 o el usted arranca 2003. siglo nuevo con partido nuevo. ¿Qué fue? Usted arranca siglo nuevo con partido nuevo. No, yo creo que fue en el 99 que la fecha en que se salió Tom y detrás me salí yo y nos quedamos esperando a Tony Pacheco, que era el tercero que se iba a salir. Ah, don Tony iba a salir de y no se Liberación. salió. Ya estaba conversado eso. No, pues habíamos trabajado juntos durante 4 años de Asamblea Legislativa. Hemos trabajado en gran alianza, es decir, y estábamos muy de acuerdo en todo lo que pensábamos, ¿verdad? Usted fue 2 veces diputado Sí. en la administración De 62-66 don de don Chick Orlich. Sí. Y después vuelve... En la versión de José María Figueres. en ambas usted estuvo en los primeros lugares, era diputado de Adedo. En la de Adedo. primera fui jefe de fracción con los 4 años. En el gobierno de don Chico. Y en la segunda, bueno, fui presidente de la Asamblea el primer año porque José María Figueres quería recibir la presidencia de manos de un excombatiente del 48. Un simbolismo detrás de todo eso. Cosa simbólica, entonces me puso a mí a encabezar la lista de diputados de San José y me impuso como presidente de la Asamblea, a pesar de que ya algunos diputados se habían repartido la presidencia de la Asamblea entre ellos, entre 4 de ellos. Les caí muy mal. En ambas ocasiones, el sistema de elección de diputados, y como el que usted sale, es el que a la fecha existe. ¿Usted sintió entre la primera asamblea, la de don Chico, Sí. y la segunda de José María Figueres, usted sintió algún deterioro, algún cambio El en la deterioro integración? en el reglamento infame e indecente que el PUSC le impuso al gobierno de José María Figueres, aprobando un nuevo y hediondo reglamento para la Asamblea al salir del gobierno. Y nosotros llegamos el 1 de mayo a estrenar ese reglamento, que es una porquería destinada a impedir que la mayoría gobierne. Sí, pero lo que hacían los diputados, si ese reglamento es heredado, ¿Sí? eso quiere decir que ese reglamento fue aprobado en la administración Calderón Fournier. Sí, señor. ¿Qué hicieron los diputados de Liberación en ese momento Pues para no lo impedir? votaron, pero en minoría. Y pasó. Ellos lo aprobaron. Y los 4 años usted sintió tanta Los dificultad. 4, desde entonces sigue ahí ese mismo reglamento. No ha habido manera de Y en esos 4 años, ¿qué fue lo que a usted más le molestaba de ese reglamento? ese reglamento que ¿Pero no qué era? ¿Qué que no era, en el dejaba fondo? actuar. Pues un reglamento, en primer lugar se acabaron los debates. Ajá, No volvió a haber debates. eso es cierto. Era Eran muy ricos. era puras interrupciones y se cedían la palabra los unos a los otros. El presidente no podía hacer nada. Además, bueno, ya no me acuerdo, yo lo tengo olvidado, pero impedía trabajar. Hoy los notables han planteado eso. Usted fue parte del Centro de Estudios, ¿verdad? Sí, de los señor. problemas nacionales. Sí. Y de ese centro salieron las grandes ideas, muchas que se llegaron a plasmar en la Constitución, ¿verdad? Pues algunas sí. ¿Hay algunas ideas de aquella época que hoy todavía se repitan en esta Junta de Notables, que han sacado algunas ideas ahí? No, ya todo lo que el centro propuso y todo terminó por hacerse. Y lo que no se hizo, yo no me acuerdo qué podrá hacer, a lo mejor no valía la pena. Ujú. Pero, es decir, el centro cumplió su misión. Ahí está. ¿Y qué le ha parecido las propuestas ahora que han salido? No solo los notables, José Hay María de todo, Figueres propuso hay algo de también. todo. Mire, no son propuestas de un grupo, son propuestas individuales de los miembros de este grupo. Así queda plasmado en el documento. No, inclusive. así lo adivina uno con solo verlo. Ujú. ¿Verdad?
que nombraron un grupo, bueno, pues cada uno tuvo sus ideas. Y aquí están las ideas de cada uno, endosadas por todos. ¿Verdad? Pero hay algunos de esos elementos que usted considere interesantes. No hay nada que sea fundamental. No hay nada que sea capaz de enderezar el país. Esa torcedura para enderezar el país, Sí. ¿qué es lo que usted encuentra más deficiente en nuestra nación que hay que corregir? Bueno, es que ¿qué es lo que encuentro más deficiente? Volvemos a lo mismo. Ninguno de estos señores propone que se derogue el reglamento de Asamblea Legislativa. Ahí está, no está entre las cosas que proponen. Pues ahí estaba propuesto que lo cambiaran, que lo modificaran, y la presidenta había hablado inclusive de hacer un referéndum. Entre las proposiciones concretas no está esa. Que yo no diría que se elabore un reglamento de Asamblea Legislativa, que se derogue el actual y se ponga en vigencia el anterior y ya está. Y listo. Y ya con el anterior se empieza a trabajar y se van arreglando las cosas. Una vez leía en algún lado, leía algo suyo que usted decía que a usted le encantaba la gente que estaba en desacuerdo con usted. Le he oído decir eso a usted. ¿Qué? Que a usted le gusta la gente que no opina igual que usted, que está... Sí. Entonces, desde esa perspectiva, usted ha dicho algunas frases que a mí siempre me han llamado la atención y que marcan referencia, que la gente siempre habla de ellas. Usted tiene una frase que es famosa en relación a que la gradería de Sol se apoderó de la política. Y yo siempre digo que Yo dije que se ha metido en la Asamblea Legislativa. Ok, bueno. Que se va a apoderar de la Asamblea Legislativa. Pero yo siempre digo que esa frase no deja de ser grosera para la gradería de Sol, porque muchas veces en la gradería de Sol encuentra uno gente muy educada, muy preparada cuando va al estadio, y cuando va al palco encuentra grandes pachucos en los palcos. Que se siente en la gradería de Sol, no la transforma en algo distinto a la grosería que es la gradería de Sol. Es un señor que está sentado ahí nada más. Pero va gente con frecuencia Por lo que le estoy humilde. diciendo, van, sí, pero son 1 en 100. Sí. Bueno, 1 en 67. 1 en 43, no importa. La gradería de Sol es en sí la vulgaridad. Ahora que haya gente que va a sentarse en la gradería. Yo he ido, a veces he ido a la gradería de Sol, al fútbol. ¿Cuál era su equipo? ¿Qué equipo seguía usted antes? No, yo en eso no tengo equipo. Ajá. Porque hay que tener equipo. Sí, pues hay que tener, para ir a ver el partido y disfrutarlo, hay que ir con alguno. No, si voy a partido a disfrutar, pues ahí sí. Va con los dos. Siempre espero que gane el que va abajo. Hay otra referencia suya reciente también que fue de mucho comentario, que fue cuando usted dijo que este país, y antes del programa, fuera de cámaras, me decía, hacía referencia de que aquí no pasa nada. Y usted hace algunos días dijo que lo que se requería era que pasara mucho, que pasara un golpe de Estado, que hubiese casi que una revolución acá para que las cosas cambiaran. ¿Sigue pensando igual? Este país necesita un socollón. El tamaño del temblor, no sé de qué tamaño podrá ser, pero suficiente para que esto cambie. Tal vez no es necesario que venga que sea una guerra civil como en el 48, ¿verdad? Pero que hay que pegarle un susto, hay que pegarle un susto. Vamos a seguir ahí. ¿Y no podría venir desde la institucionalidad ese cambio, desde algún partido político? ¿No podría venir ese cambio? Tiene que ser un socollón a ese nivel. Si un partido político logra que le elijan los 2 tercios de la Asamblea Legislativa, tal vez estamos salvados. Pero es casi que imposible. Casi imposible. Ahora hay un picadillo de partidos políticos. Que no sirven para nada ninguno. Todos viendo a ver cómo hacen para sacarle plata al gobierno. Usted decía que son mercenarios de la política, prácticamente. No usé esa palabra. No. Me gusta más decir chantajistas. Sí. Que andan sacando partida para sus intereses particulares. Y cositas. Eso hace que se pierda la visión nacional y los objetivos grandes. En la Asamblea Legislativa hace rato que no hay visión nacional. Pues en esa visión nacional que hace falta en la Asamblea Legislativa,
mucha de esa visión la podría aportar su nuevo partido, el Partido de Acción Ciudadana. Y usted ha sido muy crítico. Desgraciadamente, el Partido de Acción Ciudadana en la última elección metió las patas hasta donde no le cupieron más, ¿verdad? Con unos vicepresidentes que nadie sabía quiénes eran. Y unos candidatos a diputados. No repitió un solo de los buenos diputados que había tenido antes. Ninguno repitió. Pura gente nueva. Eso es ponerle precio a la experiencia, ¿verdad? Pero Otón Solís, su amigo, había, dentro del estatuto decía que no se podían reelegir los diputados. ¡Reelegir! Pues la Constitución lo prohíbe. Sí, pero si pasa una elección, la primera que hubo que participó el PAC, pasa la segunda, donde no podían reelegirse, por supuesto porque la Constitución no lo permitía, en esta tercera sí podían. Entonces, si Otón Solís creía eso, de que los diputados son por unos a la vez y que se gastan, bueno, pues entonces por eso es que tenemos la asamblea que tenemos. Porque de ahí han estado saliendo, hay dos precandidatos ya, don Claudio Monge y Juan Carlos Mendoza del PAC, que usted ha sido muy duro. Y usted y yo y el de más allá. Costa Rica es una república de precandidatos. Pues no es bueno ese exceso de oferta. No, es un disparate. Sí. Hay que tener criterio. Para saber, criterio de oportunidad. Es decir, ¿por qué voy a ser yo precandidato al presidente de la República? Porque mi mamá me encuentra muy galán. A todos nos encuentra galán la mamá. Claro, a todo chiquito le encuentra muy galán la mamá. Ahora, yo le pondría una multa a cada vieja que le diga a su hijo que va a ser presidente. Una multa en el mismo momento. Y la candidata Epsi Campbell, usted en alguno ha sido, no le gusta tampoco, ¿no? Sí me gusta. Lo que pasa es que yo creo que después de lo que tenemos, tardarán 80 años antes que el país vuelva a elegir una mujer. Bueno, ya bajó. Usted había dicho que en el siglo XXVI, ahora dice que 80 años. ¿Qué fue? Usted había dicho en otra entrevista que hasta el siglo XXVI. Pues y ahora lo ve más cercano, en 80 años. Bueno, entonces vámonos al 27. Porque no será factible que pueda Epsi Campbell ser o cualquier otra mujer. Campbell tiene mucho mérito. Yo la admiro mucho, es una mujer muy inteligente, muy preparada. Pero el partido va a ser muy difícil que el país vuelva a elegir otra mujer. Yo me acuerdo que don Luis Felipe González dijo en el año 40, cuando estaba en su esplendor el doctor Calderón Guardia, y dijo don Luis Felipe: pasarán 60 años antes de que el país elija otro médico. Efectivamente, pasaron 60 años y el país eligió a don Abel Pacheco. Sí, pasaron 60 años antes de que el país eligiera otro médico. Fueron proféticas. ¿Qué? Fueron proféticas. Resultó profeta don Luis Felipe. A lo mejor ustedes entonces, con 80 años. Yo no creo que el país inmediatamente, en primer lugar, el país tiene sí ha tenido una mujer que debió haber sido presidenta porque tiene todos los méritos que es Elizabeth Odio, pero se fue a la Haya, a la Corte Internacional de Justicia y nos abandonó. Tiene todas las condiciones para ser presidenta. Bueno, yo no creo que el país, que esta experiencia que hemos tenido del 10 a hoy sea suficiente. Yo creo que el país le va a coger miedo a las mujeres. ¿Y qué es la mayor falencia que usted le encuentra a Laura Chinchilla? ¿Qué? ¿Cuál es el mayor defecto? Pues que solo le falta por conocer el Polo Sur. Pasea mucho. ¿Qué otra cosa hace? Y dice que va a pasear y que es que va a ir a pedir votos para que elijan a don fulano. Entonces, ¿para qué tienen embajadores en todas partes del mundo? Si no es para que pidan esos votos. ¿No está funcionando el cuerpo diplomático entonces? No, ella es del cuerpo diplomático. ¿Cómo no se ha visto que un jefe de gobierno recorre el mundo pidiendo votos por un subalterno? No se ve bien. No, es que no se ve. Ahora, usted hace algunos días también ¿cómo fue que le dijo a la señora presidenta? Usted le dijo Teodora Picado. ¿Cuál es la referencia? ¿Por qué? No, yo no le dije así. No. ¿No fue usted? No fui yo. Porque Teodoro Picado que era un títere. Y ella no es un títere. Ajá. No es un títere de nadie. Yo lo leí por ahí en prensa. Bueno, yo no lo he dicho.
Yo no me he atrevido a comprar a nadie con Teodoro Picado, ¿Por qué? porque es único en el mundo. En lo bueno. Como dijo, y eso no lo dije yo, lo digo Pacho. Dios crió uno y nos tocó a nosotros. ¿Cuál era la falencia de don Teodoro Picado? Y hay un señor que, es que usted no había nacido. No, hombre, tengo 50 años. Ah, bueno, es un títere que tenía que pedirle permiso a don Pablo Calderón hasta para firmar un acuerdo de pago. Y si no se obedecía, lo quitaban. Pero el panorama que usted nos está poniendo a nivel del No, PAC, Costa Rica no ha tenido un caso como el Teodoro Picado. no hay. Espero que no vuelva a tener jamás en su historia. Usted vivió esa época con Claro que crudeza. Ahora, don Beto, usted ahora me dice que Epsi Campbell tiene todas las cualidades, pero hace algunos meses usted la criticaba fuerte por algunas actitudes que había tenido ella. Pero es que usted cree que creer que una persona es capaz del aeropuerto implica suspender todo con el juicio crítico y decir, usted es la hija de Dios. No. He dicho que tiene condiciones, pero también tiene defectos. Pero es la candidata, de los candidatos es la que más le gusta a usted de su partido. No, yo no he pronunciado por ninguno. No, es muy difícil. Usted anda ahí con el brochecito del PAC. Cuando le dije que era del PAC, me dijo que es partido de Alberto Cañas. De los candidatos que han sonado por ahí, el que más me atrajo, pues se retiró, fue Macaya. Me parece que era. Pero cometió algunos errores y tuvo que retirarse. Ahora no sé quién puede ser el candidato de oposición. Y Otón Solís, ¿usted le hubiese gustado? Pues es el hombre más preparado para gobernar que tiene el país. Pues está cerrado en que ya es mucho. Que 3 derrotas son suficientes. Pero Allende ganó en la cuarta. ¿Qué? Allende ganó en la cuarta allá en Y Chile. Calderón Punier también. Sí, Lincoln pasó como 8 elecciones para ganar una. No, Lincoln. Sí, claro. No, la primera la ganó. La presidencia, pero perdió varias anteriores en sus Que no, distritos, cantidad de la presidencia. No, presidencia solo participó en una, Ah, pero bueno, antes eso. había Ah, perdido bueno. sí, varias elecciones a nivel de estado. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. No. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios y contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Ahora, en ese mismo marco, don Beto, cuando usted dice que don Otón es la persona más preparada, ¿qué debería tener un candidato más capacitada? Una persona que es la más capacitada, ¿qué capacidades, qué cualidades debe tener para gobernar un país? Inteligencia y preparación. ¿Qué tipo de inteligencia? Porque a Otón Solís a uno se le critica a veces que le falta un poquito de inteligencia emocional. No, yo nunca. No, usted no, pero pero en otros espacios se le critica un poco esa falta de inteligencia emocional. Bueno, es que perfecto en este mundo. Solo Dios. Lo único que ha habido ha sido el doctor Calderón Guardia, según sus partidarios, ¿verdad? Que era perfecto. Pero todo el mundo tiene defectos, todo el mundo tiene cualidades, todo el mundo tiene... Claro, Otón Solís es un ser humano. Defectos tiene, sí. No vine yo aquí a decir cuál es el encuentro. Ni interesa, ni sabe, pero sí creo que tiene defectos. Bueno, pero primero... lo que he dicho es que Costa Rica no tiene en este momento una persona más capacitada para gobernar que Otón Solís.
Ok. Ahora, bueno, antes brindemos, don Beto. Pues yo lo veo a usted con ganas de tomarse el vinito hace rato. Sí. Salud. Bueno, Ahora, en una competencia está la acera de uno y está la acera de enfrente. sí. En la acera de enfrente del PAC, ¿cómo ve usted la relación? ¿Cómo ve en el Partido de Liberación Nacional? Nada. Que había tanto candidato y de repente solo hay uno. Solo hay uno. ¿Y alguno le atrajo en algún momento de los ¿Qué? candidatos de Liberación? No, ya eso de que yo me salí de Liberación y cuando yo me salgo de un lugar no vuelvo a entrar. Pero en el PAC se salió y fue Otón, y lo No, llamó no a la me casa salió. y lo volvió a meter. Yo del PAC no me salí. Claro, hace poco. Amenacé Ah. que si hacían tal cosa me salía. Entonces Otón me dijo, no lo han hecho. Ah, bueno. Y volvió. Las historias como son, sin falsificarlas. Pero yo tengo la idea ¿Qué? de que Otón dijo que lo había convencido para que no se fuera. Que usted ya Me había convencido de que no lo habían hecho. Ok. ¿Y qué era lo que le molestaba más de lo para irse? Pues que iban a hacer lo que llaman convención abierta. Sí, pero la van que a hacer- llamar a los enemigos. Pero la van a hacer ahora, entonces estamos- Pues entonces me salgo. Estamos a días de que usted se vaya. Me voy. Porque Por supuesto que sí. Porque va a ser Yo no abierta. tengo más que una palabra. Porque va a ser abierta. Si hacen convención abierta, yo me voy para mi casa. Les devuelvo esto, me lo dejo porque tiene mis iniciales. Bueno, y ahora, Pero ¿en qué país del mundo hay esto que llaman aquí convención abierta? Es que un partido llama a los señores de otro partido a que les coja un candidato. Así es que han salido esos mamarrachos en Liberación. pero si no lo hacen, Sí. si no lo hacen, el ciudadano dice que son partidos que les falta democracia, que no le dan acceso. El partido es debe ser democrático dentro de sí mismo. Es decir, Costa Rica es una democracia, aunque aquí no voten los nicaragüenses, aunque aquí no voten los peruanos. Somos una democracia, porque aquí todos nosotros votamos. Pues dentro de un partido, el partido es democrático, si todos sus miembros votan. Y sus miembros deberían estar identificados porque aportan, Ahora, ya aportan algo. Cada partido organiza. Ahora, yo no creo que la escogencia de un candidato debe ser una cosa multitudinaria. En ningún país del mundo, en ninguna democracia que funcione, en ningún país bien gobernado en el mundo, los candidatos se eligen multitudinariamente. Cítenme uno. No, eso es. Eso estoy de acuerdo con usted. Y los Es decir, los candidatos se eligen a cierto nivel de dirección. En las democracias que funcionan, hay democracias que no funcionan. Y hay otras que no son democracias. Ahora, hay situaciones en la actualidad que lo ponen a uno mucho a pensar por ese desánimo generalizado de que aunque usted haga una convención abierta, eso no le asegura que la gente va a participar. Porque la gente Peor está, la cosa. la gente está, Porque ni siquiera funcionó como tal. sí, la gente está desanimada. Verdad que la vez pasada el PAC hizo una convención y tuvo muy poca audiencia. Sí, pero presencia. la convención del PAC hace 4 años no fue abierta. No, era cerrada, pero lo que me refiero es que Interna, ni aún es interna ni siquiera tuvo una gran afluencia, tuvo muy poca gente de la que se suponía que iba a Entre participar. menos gente participe en esa cosa, mejor. Lo importante es que mucha gente participe en la elección y poca gente en la selección. En la selección. Así se hacía antes, así funcionó con don Pepe. con Así don Daniel. funciona en todas las democracias maduras del mundo. Así funciona. Don Pepe, que usted lo conoció bien, cuentan las historias que en algún momento hizo de lado a don Daniel, le dijo, no, aquí que voy soy yo. Sí. No podemos perder una segunda. No sería factible que un candidato como Tom, lo que pasa es que ha perdido 3, Pues es que no quiere. diga que aquí que voy soy yo. Es que no quiere. Ojalá quisiera. Ahora viene el cambio de estructura también en el Partido Acción Ciudadana. Por lo que se entiende, Margarita Bolaños y Elizabeth Fonseca no van a pretender continuar en sus funciones. ¿Tiene usted, ha visto a alguien o le parece que hay alguien que pueda Yo llenar no eso? estoy nada Nada. activo, no.
Yo estoy en mi casa. No tengo tiempo ya para meterme en cuestiones políticas. Usted pasa muy lleno de ocupaciones. No. He participado, por ejemplo, participé en la elección en la asamblea del Cantón de Montes de Oca, o lo de San Pedro, para elegir el comité distrital y sacamos un comité distrital bastante bueno, ¿verdad? A esas cosas voy. Pero yo no tengo ya nada que esperar de la política. No, eso le da a usted una ventaja a la hora de hacer la crítica, que el costarricense lo escucha mucho, porque usted no tiene pelos en la lengua para referirse a la situación nacional. Yo creo, si ya lo dije aquí hace un rato. Otón Solís es la persona más capacitada para gobernar que tiene el país. Sí, pero no quiere. Pero está cerrado que no. Ahora, si usted Ha sido derrotado 3 veces, ¿verdad? es que eso es duro. Y una cuarta ocasión sería... Bueno, ya ha habido 2 que le han pegado en la cuarta, ¿verdad? ¿Quiénes? El Calderón. Está contando convenciones. No. Calderón la pegó en la tercera. Calderón fue derrotado 3 veces. 2. 2. Y en la tercera gana. Alguien me decía que en la cuarta. Usted está contando la que perdió el papá. No confundo el papá con el hijo. No, pero para hacer una sumatoria. A ver, fue derrotado Cuando se enfrentó Alberto. Luis Alberto, don Oscar Arias y se nos va otro. Y después vino. Después vino y ganó. Haga sus compras grandes en pagos pequeños. Este principio de año pague con sus BN tarjetas de crédito y cancele a 6 meses plazo, sin intereses. Utilícelas para viajar, vacacionar o pagar gastos escolares. Solo tiene que activar el número de autorización de su voucher al 401234, digitando los últimos 4 dígitos de su tarjeta y sus datos personales. Si aún no tiene su BN tarjeta de crédito, solicítela y disfrute de estos increíbles beneficios. Más información en Banco Nacional, más cerca de usted. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricto. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios y contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Pero ahora, se habla de alianzas. Sí. ¿Usted cree en la posibilidad de ver a su partido o a la oposición a Liberación Nacional unida alrededor de nada más una oposición o de un proyecto? ¿Qué piensa usted de todo lo que están planteando? Es que la oposición está compuesta de una cantidad de partiduchos corruptos. Usted no me va a decir que el PUSC no es un partido corrupto. Si tiene 2 expresidentes condenados, o uno condenado y otro por condenar. ¿Por qué? Por estupro. Pero serán ellos el partido. Puede ser que haya otra gente buena alrededor. ¿Acaso el partido los ha expulsado por corruptos? ¿O ha tomado una sanción interna contra ellos? Tomándose eso, ¿Eh? ¿usted cree que sí podría haber Pues no sé. alguna cercanía? Fíjese que ese partido es corrupto desde el año 40. Pero existe desde el año, ¿qué fue? 82. ¿Qué? Como partido existe desde el año Bueno, 82. el calderonismo es corrupto desde el 40. Ajá. Que se disfraza con distintos nombres. Eso no importa, son nombres. El grupo, el partido, con cualquier seudónimo, ese mismo es del 40. Y ha habido gobierno más corrupto que el gobierno Calderón. Usted lo vivió, yo no lo viví. Usted lo puede juzgar a plenitud. Don Beto, pero ¿cómo ve? Usted me pone el panorama bien difícil. No hay posibilidades de alianza.
no ve sintonía en ninguno de los candidatos del PAC, no les ve fuerza, no ve al suyo, a quien usted quisiera que fuera, Otón Solís. Entonces estamos en una situación complicadísima, porque tampoco usted ve en Liberación Nacional a nadie que pueda hacer absolutamente nada. Entonces la elección que viene es una de las elecciones más delicadas por lo que estamos viviendo, Bueno, pero las más Liberación complicadas. va con un candidato que por primera vez en muchos años en Liberación es un candidato que ha hecho algo. Porque ¿qué había hecho doña la actual presidenta? ¿Qué había hecho don Óscar Arias cuando lo eligieron presidente la primera vez? No han hecho nada. Pero hecho como de construcción, me habla usted, como de obra. Pues de lo Porque que sea. decir, sí, pero uno puede remitir a alguien como candidato a la presidencia solamente por la posibilidad de que haya desarrollado No, algo de hay muchas infraestructura. maneras, pero a mí se me ocurrió esa en este momento. Tal vez elijan a alguno bien porque canta muy bien, no sé. Un cantante que salga. Pero digamos, usted, a la hora de votar por alguien para presidente, ¿qué le pide? Primero le pido compromiso ¿Compromiso con quién? con el ciudadano, con la gente más necesitada. Un compromiso, ¿En qué consiste ese compromiso? un compromiso de realmente de llegar a sentarse a la silla ¿qué consiste presidencial el compromiso? y de desarrollar, ¿En firmar algo? No. En- de enrollarse las mangas, comprometerse, de ir a ministerio Es por una ministerio y ver qué está, no, ir a ministerio y ver qué está pasando, ingresar a cada una de las clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social y dar órdenes a su presidente ejecutivo de lo que ella pretende o él pretende que se desarrolle. Ir a Agricultura y conocer lo que está sucediendo. Un presidente llega a ser presidente no porque lo sabe todo, sino porque se acerca a los problemas. Al estilo de Unión Cortés, No lo conocí, No, más que en la pero- historia, la lectura. más o menos. Lo define un poco eso. Está encima de todo. Claro. Pero usted mismo antes planteaba cómo un presidente puede ser presidente y saber cómo está la situación del país si de repente viaja mucho o si de repente se dedica mucho a inauguraciones. El Poder Ejecutivo, según la Constitución, lo componen el ministro y el presidente. ¿Qué espacio tiene el presidente para estarse reuniendo con cada uno de sus ministros? Porque el Consejo de Gobierno no. se reúne una vez por semana. Sí, pero eso no O por lo funciona, ahí menos- están todos. No. Ahí no se ven al detalle los problemas de cada Cuando yo sector. fui ministro de don Pepe, por lo menos una vez por semana conversaba con él. Y le hacía caso a don Pepe cuando usted le planteaba algo. Eso no me hacía o no me hacía. Sí. Yo tenía acceso. Pero no en el Consejo de Gobierno. Y había un consejo de gobierno cada 8 días. Sí, pero Al cual todavía podía existe. podía llevar sus temas. Pero tenía el espacio usted para reunirse con don Pepe en privado, para ver los temas de ¿Por su qué sector, no? de Ahí cultura. está, ¿no? Voy para allá, don Pepe. Eso es lo que se ocupa, ¿no? Claro. Eso es lo que uno requiere. Todos los ministros teníamos acceso a él. Porque hoy en día la gente está exigiéndole más compromiso a quienes gobiernan. Y el que está gobernando está llegando muy tecnócrata a sentarse en un escritorio. Don Pepe en eso era muy quitón. Yo me acuerdo que a mí una vez me dijo, y ya se lo había dicho a otro ministro, mire, usted me trae problemas. Yo no nombré ministro para que resuelva problemas, no para que me los traiga a mí. Y se sonó. Bueno, y sí lo decía. De cuando en cuando soltaba una de esas, ¿verdad? Y en el gobierno con el hijo de don Pepe la relación fue similar. No, tuve una relación muy buena con él. Claro, de poder a poder, ¿verdad? Yo no me iba a meter a la casa presidencial nunca. Porque usted ahora que José María regresó, ¿Sí? tuvo expresiones muy bonitas para él. Inclusive le da un trato muy diferente. José María fue cuestionado también, igual que Rafael Ángel y Miguel Ángel, pero usted le da un trato Yo creo que no. preferencial a... Yo creo que no. No. Entonces usted no ha influido ahí La con... prueba es que él vino y le explicó al fiscal esta plata que le habían pagado, dijo esto es esto, dice que no hay nada. A un expresidente de la República le encargan un trabajo y se lo pagan. Ni el trabajo lo hizo siendo presidente, ni se lo encargaron siendo presidente, ni se lo pagaron siendo presidente. Es decir, el gobierno no estuvo mezclado en eso. Don Rafael Ángel tampoco era presidente en ese momento.
¿Qué? Don Rafael Ángel Calderón no era presidente tampoco cuando... Pero ¿qué consistió lo que hizo? No es que le pagaron una cosa, es que repartió plata. Ahí está el Claro. kit del asunto. Ahora, No, es decir, ¿de dónde salió esa plata? él ha dado sus explicaciones y muy similares a las de José María, que fue un No. trabajo profesional que No, hizo. porque él repartió la plata que vino Ay, en este momento De Finlandia. No tengo claro los detalles. De Finlandia. Que vino a Finlandia. La prueba es que en Finlandia todavía están investigando ese escándalo. Los llamaron a testiguar, creo, si no me equivoco, en estos días. Don Además, Beto, era el presidente del partido. en el PAC usted no ha encontrado nada por qué juzgar a algún miembro del PAC. Nada. Nunca. Todo lo que ha pasado en el PAC es diáfano. Ni siquiera lo del caso del diputado Manrique Oviedo con el tema del indulto. ¿Con el sistema? El tema del indulto. No, hay una metida de pata espantosa. Claro que sí. Porque en ese tema, su candidato, don Otón Solís, no salió como está diciendo usted, una metida de pata, sino que más bien salió a defender la acción, inclusive hasta escribió un artículo No, en fue una prensa. metida de pata. ¿Cómo deberá hacer? Ahora, ¿cuál es la metida de pata más grande? ¿Pedir un indulto o conceder un indulto? Es culpa compartida, ¿no? ¿Qué? Culpa compartida, ¿no? No. Porque yo puedo pedir, pero no me dan. ¿Qué? O puedo dar sin que me pidan. Es un disparate. Pues. Bueno, pero volviendo a desarrollar el tema que nos preocupa a todos, y siendo usted una persona conocedora por décadas de lo que ha acontecido en el país, aquí parece que la corrupción pulula en todos los estratos. Inclusive en el sector privado debe haber una buena cantidad también de corrupción. El simple hecho de burlar impuestos es una corrupción, pero cuando no se está en el sector público, esas manchas del tigre no le salen. Y todo el que participa en política tiene que abrir su vida, está obligado a exponer su vida. En el sector privado la gente puede estar muy cómoda, habiendo tenido muchos cuestionamientos sobre sus actitudes en su vida privada. Entonces le planteo esto porque al final de cuentas, don Beto, ¿no será que nuestra sociedad en general está corrupta? ¿No será que nuestra sociedad ha perdido valores, principios? Creo que la sociedad está corrupta. La han corrompido los políticos. ¿Por qué los políticos? ¿Verdad? Bueno, digamos que entonces... No, ¿por qué los políticos? Pero ¿quién si no? Pues que uno no puede... Los políticos están corrompidos y están enseñando la corrupción. Están mostrando. No podrá haber corrupción desde el hogar. ¿Qué? No podrá haber corrupción desde el hogar. ¿Y qué responsabilidad tiene un político sobre eso? La corrupción en el hogar no tiene nada que ver con los dineros públicos. No, pero si yo estoy planteando a usted que la sociedad está enferma. ¿Qué? Nuestra sociedad está enferma. Pues claro que la sociedad está enferma. Se facilita todo, no importa de dónde Está vengan los enferma dineros, y, cómo se ganen los dineros. lamentablemente, la enfermedad está ubicada en el Estado. El Estado está corrupto. ¿No será que nos hace falta un Estado que corte la corrupción que se da en la sociedad, aparte del que se produce en el campo Bueno, público? no un Estado, un gobierno. Un gobierno. A lo mejor sí. Pero ¿qué pasa si un gobierno decide acabar con la corrupción? Que la mayoría parlamentaria se le va encima, porque la mayoría parlamentaria disfruta mucho de la corrupción. Usted me decía fuera de cámara que a usted le alegraba que hubiese mucho partidito pequeño, porque Ojalá haya 100, para que ninguno elija. Y entonces que solo eso provocaría que sean los grandes los que saquen la gran Pues cantidad. no tiene que ser necesariamente los grandes. Pueden ser los menores importantes, los que significan algo, ¿verdad? No esas vainas ahí que el partido de los ciegos y el partido de los sordos. Y de los taxistas hay ahora un partido ¿Qué? por ahí. De los taxistas hay uno ahora. Sí, por eso el partido de los taxistas. El de los ancianos hicieron en alguna ocasión y todavía creo que por ahí están reviviéndolo.
Claro que se les van a morir muchos votantes antes de las elecciones. Se van a quedar sin mercado electoral. No, pero tal vez los jóvenes por solidaridad. Bueno, Beto, hace algunos días en la República, cuando se había anunciado, en el periódico de la República se había anunciado el retiro del Papa, Sí. a mí me llamó mucho la atención un artículo que usted sacó, en el que hacía referencia de que le preocupaba porque el Papa se estaba retirando a los 85, 86 Sí. años, y que usted casi cumpliendo 94 no estaba dispuesto todavía a retirarse. ¿Va en serio eso? Bueno, voy a cumplir 93, no 94, no precipitemos las cosas. Sí. ¿Siente que se precipitó el Papa todavía? ¿Qué fue? ¿Siente que se precipitó el Papa a los 86? Bueno, no, pues esas cosas que hace uno, pues por divertirse, ¿verdad? No tomar como una cuestión seria, que yo dije tal cosa y que la posteridad va a citar esa frase mía, no. Usted tiene algo que tal vez algunos de los en la audiencia no lo perciban. Usted muchas de las cosas que dice, las dice en broma, gozando, pero las dice como, suena a bravo. No. La gente puede percibir que don Beto es muy bravo, No. pero hay mucho de lo que está diciendo y lo que ha dicho el día de hoy, que lo dice en forma jocosa, pero con un sarcasmo especial. Sí. ¿Verdad? Eso le estará faltando también a nuestra clase dirigente política, porque yo no veo que los políticos nuestros sean como muy hábiles para despertar No. esa salsa que les hace falta. Les falta un kilogramo de inteligencia para poder ser así. No se les ocurre nada. Están extraviados, están en un mundo que no les pertenece. Y en la Corte Suprema de Justicia, ¿usted siente que ese poder que está a veces tan aislado de lo que sucede a nivel nacional, nos concentramos mucho en hablar de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo? ¿Cree que la justicia ha cambiado en el país, que le falta más acelerarla, No. que le hace falta calidades a quienes están ahí? No. Lo que pasa es que son tantos los tribunales que necesariamente tiene que haber algunos que están en manos menos capaces que otros, ¿verdad? Pero eso es la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que improvisa mucho juez. Pero Pero había todo un tema que había arrancado don Luis Paulino Mora con el interés de profesionalizar y de hacer más expedita la administración de la justicia. Parece que ese tema también es un tema que está preocupando, inclusive los notables hicieron mucha referencia al tema de la Sala Cuarta como uno de los espacios que detienen la rápida evolución de nuestro país. ¿Cómo lo ve usted? no sé. No me preocupa en demasía el Poder Judicial, lo veo sano. Claro. Tiene que haber gente incompetente a muchos niveles. Pero en general yo creo que tenemos un poder judicial sano. Sí, eso sostiene mucho nuestro sistema, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema antes que usted me planteaba de la necesidad de cambiar la gente que llega a la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos visto en la Asamblea Legislativa actual casos que van como en la metida de patas que usted habla de Manrique Oviedo, pero también vimos los temas que se le han criticado por juicios y delitos al diputado Angulo de Liberación Nacional. Vimos el caso reciente de Walter Céspedes, diputado de la Unidad, pidiendo favores para familiares al ministro de la Presidencia. Bueno, eso viene de siempre. Eso viene de siempre. Entonces, Los diputados pidiendo que les coloquen parientes, yo creo que siempre ha existido. es más incisiva la prensa hoy en día, entonces. Sí,
Pues ahora hacen más escándalo por eso, Pero eso afecta mucho la credibilidad de... bueno, es lo que dice, lo que han dicho en relación con ese asunto del diputado. Hay un puesto de portera en una escuela remota donde dejó la chaqueta del diablo y una señora que está dispuesta a aceptarlo. Y un diputado que dice, hay una señora que está dispuesta a aceptarlo. Se vale. ¿Qué hace el ministro? Como me la recomendó un diputado, no la pongo. Entonces sigo buscando. Son cosas de la realidad cotidiana. Hay gente que está dispuesta a coger cualquier puesto con tal de trabajar. Y la mandan al quinto del diablo y acepta. Para ir terminando, don Beto. Es decir, digamos, es que si no, hay que nombrar ese nombramiento que hicieron ahí, esa señora, no la conozco. Bueno, ¿qué había hecho el ministro? Si usted fuera el ministro, ¿qué habría hecho? Buscar llenar el campo. ¿Qué? Buscar la persona apropiada para el campo. Si reunía las condiciones. Bueno, pero Lo hago. Lo que pasa es que en un lugar remoto donde... Sí, lo que pasa es que digamos que el tema no es tan delicado por ese acto de que la persona que estaba Claro, por eso insistía, pero lo otro que decía la nota sí es muy delicado, que decía, espero instrucciones, yo ya cumplí con lo mío. Sí, bueno. Eso pues, estaba delicado, ¿verdad? bueno, eso es falta de diputado. Falta de diputado. Okay. Bueno, Beto, para ir terminando, ¿cuál de los últimos gobiernos le ha dejado con satisfacción a usted? ¿Satisfacción? Sí, una relativa satisfacción. Doña Laura, don Oscar, don Abel. Ninguno. No, ¿cuál fue el último buen gobierno de este país? El último gobierno que tuvo este país fue el de Daniel Oduber, pero muy corrupto. Y de ahí, en adelante. No ha habido gobiernos. Bueno, Beto. Todos son enreditos y cosas. No hay ningún gobierno con G mayúscula ahí. Son con G de gato. No, es que yo me pongo a pensar lo que fue Costa Rica después del 48, en los gobiernos sucesivos de don Otilio Late, don Pepe Mario Echandi, Teo Fernández, Orlich, Teo Fernández, Chico Orlich Trejos y José Joaquín Trejos. No llego al de don Pepe porque en ese yo fui parte. Bueno, ese es un periodo de oro de la democracia costarricense, donde el gobierno cambiaba de partido cada 4 años. Siempre ganaba la oposición. Y la palabra escándalo no figuraba en el diccionario, ¿verdad? Sí, hoy es permanente. ¿Qué? Hoy es permanente. Inclusive genera... Es una se vuelve tan importante el tema que su partido toma eso como bandera. Del 48 al 98 son como 50 años de buenos gobiernos. Vuélvanos, repítalos. Junta de Gobierno, Otilio Ulate, José Figueres, Mario Echandi, Francisco Orlich, José Joaquín Trejos. Dígame cuánto eso fue un mal gobierno. Veníamos de unos una mejores que otros. Sí. Pero hubo algún gobierno escandaloso ahí. Y es que lo que uno requiere es continuidad de buenos gobiernos, independientemente de que sean partidos diferentes. Estaba la democracia costarricense saliendo de una guerra civil. Y durante 20 años tuvo conciencia de eso. Luego vinieron una nueva generación que no había visto lo... Se cometió el error, y yo se lo clavo al ministro de Educación de don Pepe Lalo Gámez, de que no se empeñaron en que en la escuela se enseñara el 48. Y se olvidó. No, porque es hacer política, dijo don Lalo. Y hicieron caso. Señor, la historia hay que enseñarla. Y los niños tienen derecho a saber qué fue lo que pasó en este país. Hemos perdido norte. Bueno, Alberto,
Un placer haberlo tenido aquí en Noches sin Bueno, ha sido Tregua. un placer haber estado aquí. Gracias por aceptar He la... comido tan buen queso. Sí, está bueno el queso. Sí. Pues siga comiendo. Aquí vamos a continuar un rato más. Muchas gracias a ustedes por su atención y los esperamos en 8 días con una nueva Noche sin Tregua. Gracias.